Muy bien, muchachos, bienvenidos, Otpam, bienvenidos nuevamente. ¿Qué les decía decir? Ya casi estamos, bueno, ya casi llegamos a la parte más divertida del curso, el capítulo 8, el capítulo 9 y 10. ¿Verdad? Todo lo que hemos estudiado ha sido bastante gramática, bastante práctica, bastante lectura, pero el capítulo 9 y 10 es historia. Primero vamos a ver historia de las lenguas entre comillas, prehebreas o los padres del hebreo, entre comillas, porque como ustedes saben, hay algo que uno tiene que darse cuenta, es algo muy importante. Eh, la ciencia no es estática, el conocimiento científico no es estático. En la Biblia, comparativamente con el conocimiento científico, es estática porque tiene la verdad y no cambia, ¿verdad? La verdad de la palabra de Dios no cambia, pero la ciencia sí cambia. Entonces, los conceptos científicos han cambiado a lo largo del tiempo y eso estoy haciendo un poquito de spoiler de lo que vamos a ver en los capítulos 9 y 10. Entonces, hace 100 años se postulaba que el hebreo era hijo del cananeo. Con el conocimiento actual, con los desarrollos actuales, se ha visto que el hebreo es hermano del cananeo o hermano del arameo más bien. Entonces, es decir, con los conocimientos actuales, con los descubrimientos actuales, se ha tirado el hebreo, se ha corrido la fecha del inicio del hebreo más de 1000 años, más de 1000 años. Entonces, eso quiere decir, antes se postulaba que el hebreo, hace 100 años se postulaba que el hebreo había nacido por el 900, antes de Yeshua, el año 900. Eso es los postulados de aquella gente hace 100 años. Pero después de la fundación del Estado de Israel, y habiéndose descubierto los rollos de Qumrán, más la arqueología tan activa como está en la actualidad, todos los descubrimientos increíbles que se han hecho en los últimos 70 años, eso ya no se puede sostener. Eso ya no es sostenible. Entonces el hebreo ya se sabe que el hebreo tiene, por lo menos para el año 2000 antes de Yeshua, para el año 2000 antes de Yeshua, el hebreo va naciendo. Geveret Edith, bienvenida, qué bueno verla. Eres todo, Geveret Edith, shalom. Shalom, shalom, ay, mis hermanos. Ay, me siento como nueva. Bienvenida, compañeros, la nueva compañera Edith que nos acompaña desde la Ándele, República de México. aquí desde el frío de Puebla. Ah, Bendiciones a todos. Un gusto saludarles. qué bueno verla, qué bueno verla. Vieras qué alegría me da verla. Ay, a mí también me da gusto verlos. Por Sí, una sí, y otra, y se vino así el tiempo, y miren, henos aquí. La Baruch semana Hashem. pasada con mi intención, pero no, han venido pasando situaciones difíciles en la iglesia hay que atender. Entonces, Sí, sí, es el trabajo pastoral. El trabajo pastoral es tan complicado, tan pesado. Eso yo lo sé, yo lo sé. Ese trabajo pastoral es bastante. Y yo sé, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Por eso le dijimos, por eso decidimos entre todos que todas las preguntas las iba a responder ya no es cierto. No, no es cierto. venga, a ver qué podemos hacer porque no les garantizo nada. No se preocupe, no se preocupe. Entonces está frío. Jessy, Ay, bienvenida, qué Jessy. frío. Ah, Gracias. sí. ¿A cuánta temperatura están ahorita, doña de ahí? Pues quién sabe, pero mi temperatura mía de mí está fría. En cambio, mire, está tan frío que veo a Héctor y me da más frío. Hay que eso es lo malo de este programa, que uno no puede pasar, imagínense que podemos pasar el frío suyo al calor de Héctor y entonces ya se regula un poco el asunto, pero ese programa no sirve. A veces uno ve a la Pero gente está aquí. comiendo y no puede uno comer nada de lo que está comiendo otra gente tampoco. O Sí, sea, pero bueno, gracias al Señor estamos aquí y mucho gusto. perfecto. Baruch Gracias. Hashem, Baruch Hashem. Jessy, nuevamente, bienvenida, Baruch Haba. Eh, ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, no bien, pero con gripa, mucha gripa. Ah, sí. Esos malestares que terribles, sí. ¿Y eso Gracias. qué, y eso qué significa, doña Di? Es un apapacho a la distancia. Ah, ya, Ratito. ya, sí.
Perfecto. Es que ustedes conocen un poco de, bueno, aquí le dicen en Costa Rica lesco, pero es lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Ok. Exacto. Perfecto. Entonces, estamos comentando, estamos comentando un poco de lo que viene en los capítulos 9 y 10, que no son gramaticales, sino que son históricos. Entonces, estaba diciendo que los últimos hallazgos en cuanto a arqueología y lingüística se han dado cuenta que los eruditos de hace 100 años estaban equivocados al decir que el hebreo había nacido más o menos por el 900 antes de Yeshua. Ahora podemos decir que hay una fecha alrededor del 2000 antes de Yeshua. O sea, uno se tiró más atrás el hebreo. Hay bastantes hallazgos, suficientes hallazgos para decir, y eso corrobora el texto bíblico. El texto bíblico siempre ha dicho, por ejemplo, que Jacob habló y escribió en hebreo, mientras que Labán escribía en arameo. No tenemos una fecha. Ahorita no hay una fecha específica para decir el hebreo empezó en, pero sí tenemos una fecha alrededor de. ¿Verdad? Entonces, alrededor del 2000 ya tenemos hebreo. 2000 antes de Yeshua, hace 4000 años. Entonces, no sabemos exactamente en qué fecha nace. No podemos decir el hebreo nace para, porque existe varias dificultades. Estos hallazgos que yo les comenté, eh, son de hace 100 años, curiosamente son de hace 100 años, estos hallazgos. Pero el estudio toma su tiempo, la discusión toma su tiempo. Es decir, uno puede encontrar una piedra y decir tal cosa, y el otro erudito dice otra cosa, y el otro erudito dice otra cosa, y cuando se llega al consenso, han pasado 100 años. ¿Verdad? Entonces, yo me acuerdo de eso, yo era chiquillo para esa época. No, entonces, Ereto, que ver, Heidi, Brujaba. Eres top. Aquí tenemos una nueva compañera que, ¿cómo es su nombre? A Doña Di, dice. Oh, mucho gusto de nuestra compañera volverla a ver. Mucho, mucho gusto, Heidi. Qué lindo tenerte, Edith. Un abrazo a todos. Gracias, Heidi. Abracitos. Abrazos. Ok, entonces ya tenemos una idea. Vamos a ver esos datos, lo vamos a ver en esos dos capítulos. El capítulo 9 y el capítulo 10 son históricos. Entonces vamos a ver primero, de hecho, ustedes no lo tienen en su gramática, esos datos ustedes no lo tienen en su gramática, porque yo los he estado escribiendo, pero no lo he terminado de escribir, pero sí los vamos a presentar aquí. Entonces, para que ustedes, y los van a tener grabados, es más fácil grabarlos que estarlo escribiendo y redactándolos y todo el asunto, pero hay muchísima información. Entonces vamos a ver esos datos. No lo puedo explicar todos, pero sí sabemos eso. Y en el capítulo 10 vamos a estudiar lo que sería propiamente, bueno, en el capítulo 9 vamos a ver algo interesantísimo, muy interesantísimo, que tiene que ver con las tres lenguas más antiguas que existen. O sea, el origen de de todas las lenguas del mundo, nacen de tres lenguas. Eso es un poquito, les voy a decir eso. Entonces, recuérdenme esto para decírselo en el capítulo 9, ¿verdad? ¿Cuál es la relación de las tres lenguas más antiguas? ¿Cuál es la sorpresa con las tres lenguas más antiguas y el texto bíblico? ¿Cuál es la relación de las tres lenguas más antiguas y el texto bíblico? Porque es sorprendente, realmente es sorprendente, entonces no quiero hacer spoiler. Pero en el capítulo 10 vamos a ver lo que sería el hebreo en sí, ya las edades del hebreo, en qué época se divide el hebreo, cómo lo vamos a vivir y de qué época es tal cosa, de qué época, qué otra época es tal cosa, qué elementos tenemos de tales épocas, porque también hace 100 años se decía que el hebreo nació en el 900, ya en el 400 antes de Yeshua ya había muerto. Según los eruditos de hace 100 años, ya dejó de hablarse el hebreo en el 400 antes de Yeshua, y entonces Yeshua que hablaba griego, hablaba arameo, no hablaba hebreo, y Moshe tampoco hablaba hebreo, entonces, y tampoco David hablaba hebreo, según los eruditos de hace 100 años. Pero el texto bíblico siempre ha tenido la razón, eso ya lo sabemos, y eso es lo que estaba diciendo. El texto bíblico dice sí, que ellos hablaban hebreo y fue escrito en hebreo, no fue inventado, eso es algo veraz. Entonces, vamos a ver el hebreo que hablaba Yeshua, vamos a ver el hebreo que hablaba Esdras, Nehemías, vamos a encontrar detallitos ahí interesantes, como los que hablamos la semana, no fue aquí, no fue la semana pasada, pero sí lo hablamos hace algún tiempo, ahora que estaba pensando en Hanukkah, de cuál es el, que, ¿cómo se llama?
¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la primera relación histórica? ¿Cuál es el primer contacto cultural histórico con las lenguas, con la cultura helenística o de la élide que tuvo Israel? O sea, ¿cuál es el primer contacto? Creo que nosotros hace algunas lecciones vimos eso. Eso fue como el año pasado, más o menos, que vimos eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el primer contacto con la cultura helenística que tuvo la cultura hebrea? Héctor, dime. Sí, creo que cuando lo hablamos con usted, usted dijo que venía ahí por los filisteos. Correcto, los filisteos. Ya con los datos genéticos, hace como unos 5, 10 años más o menos, se encontraron tumbas de filisteos en Israel y entonces hicieron ese examen genético y confirma lo que la Biblia ya había dicho. O sea, la Biblia tenía la razón. Siempre que la arqueología contradice la Biblia, quédense con la Biblia, porque la arqueología va a ir cambiando y cambiando y cambiando y a veces hay prejuicios entre los arqueólogos. Entonces, hace como unos 10 años se hicieron análisis, se encontraron las tumbas, se le sacaron ADN a los huesos que se encontraron y lo que decía la Biblia era cierto, de la zona de la Élide, lo que es Chipre, lo que son las islas del Mar Egeo. Entonces ahí tenemos el primer contacto, el primer contacto con la cultura griega, lo tenemos con los filisteos. Ahora, la palabra filisteo quiere decir extranjero en hebreo bíblico. Entonces, existen varios tipos de extranjeros. Es como aquí en Costa Rica existen varios tipos de extranjeros. Como en Estados Unidos puede haber varios tipos de extranjeros. No todos los extranjeros son de un solo lado. Entonces, decir extranjeros no quiere decir que, pero a estos filisteos se les dice claramente que viene de la zona de Chipre. Bueno, no dice Chipre, sino Caftor. En la isla dice Caftor, ¿verdad? Y entonces, Patros y Caftor, ¿verdad? Y que es la zona de la Élide, esa es la zona. Entonces, ahí tenemos el primer contacto. Por eso no hay tanta no hubo tanta agresividad inicialmente cuando llegaron los griegos en la época de Alejandro Magno y así por el estilo. Además, recuerden que muchos judíos, muchos de la aristocracia vivieron en Babilonia y los babilonios eran helenófilos. Es un amor-odio muy curioso porque querían conquistarlos, pero los amaban. Igual los griegos amaban todo lo babilonio, ¿verdad? Eran babilófilos, pero querían conquistarlos también, ¿verdad? Entonces, es una relación muy extraña esa, ¿ok? Entonces, el asunto es que ahí tenemos esa parte, y esa parte histórica vamos a irla viendo en el hebreo, en el capítulo 10 que es el último capítulo de de este primer nivel de hebreo, y todos los que quieran llegar al segundo nivel de hebreo, los invito a que entren. Si alguien quiere entrar, entonces me dice, vamos a hablar de la gramática y todo el asunto, pero en el segundo nivel vamos así. Si aquí les gustó, el otro les va a encantar. Es decir, vamos a seguir muchísimo aprendiendo muchísimas cosas más de historia, va profundizando más en el texto, profundizando más en el idioma. O sea, vamos a aprender muchísimas cosas más. Así que están invitados todos los que quieran. Eso queda grabado, muchachos. Entonces, estamos con los acentos. La semana pasada estuvimos viendo lo que sería eh, vimos lo que serían los pronombres demostrativos, ¿verdad? Ze, zot y ele. ¿Alguna, alguna pregunta al respecto? Vamos a ver, ya, nosotros hicimos todos los ejercicios, me parece, aquí en clase. Entonces no quedó ningún ejercicio para la casa. Y entonces, ¿alguna pregunta sobre Z, ZOT y L? Recuerden que esto hay que aprenderlo más. Vamos a seguir haciendo Stargilin. Entonces, ahorita es el primero. Entonces, aprendan Z, ZOT y L, esta y estos, estas, ¿verdad? Entonces, recuerden eso. Eso está ahí en la gramática. Lo pueden repasar. ¿Y alguien tiene alguna pregunta sobre ese Targil que hicimos la semana pasada? Sí, profe, no, sobre el ejercicio no, pero me llamaba la atención algo que usted decía, que era que, por ejemplo, en un versículo nosotros podemos ver una oración o una oración la podemos ver en dos versículos, que eso siempre va a estar determinado en realidad por la acentuación, que es la que hace las separaciones. O sea que eso me lleva a pensar que debemos prestar o hacer énfasis siempre en en los signos de acentuación para entender. Y después Correcto. me cerró el por qué no, en que, claro, que los versículos, que usted después lo dijo igual, se crearon después, se agregaron después los números.
ahí me cerró más. Claro, antes eran todo un mismo, era todo un texto y tenías que prestar atención a dónde se hacían los cortes, la melodía de cómo ibas hablando, ¿no? Ajá, correcto. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta esto, les pregunto yo, con un primer estudio de los acentos, ¿ya dominamos los acentos? No, ¿verdad? Se requiere estudiar más. Recuerden lo que dijo Pablo. Recuerden, ese dicho para mí es muy importante. Procura presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Que corta bien la palabra, ¿verdad? Que corta, hace los cortes correctos, hace los cortes bien hechos. Es decir, si nosotros, ¿qué pasa si nosotros hacemos los cortes de lectura mal? Vamos a traer falsas doctrinas, falsa enseñanza. Entonces, y eso es lo que siempre hay que pelear contra eso. Siempre hay que pelear contra eso, ¿verdad? Porque es muy importante que nosotros hagamos una lectura correcta para hacer los cortes correctos. Doña Heidi. Profesor, ahí donde dice, procura presentarte ante Dios ah, ah, como, bueno, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, Ajá, ¿verdad? Que corta bien la palabra de verdad. ajá. La palabra avergonzarse, profesor, ¿cómo la podría usted ahí Bueno, traducir? ahorita no recuerdo, pero puedo verlo y se lo escribo después con muchísimo gusto. Porque ahorita no tengo los Ujú, documentos griegos aquí a la par para decir es tal ujú. cosa, sino con mucho gusto. Muy bien, pero sí nos quedó más claro ahora lo que es cortar la palabra, ¿verdad? Las pausas para meditar las frases más, pues más importantes o más cargadas de contenido. No sé, por ejemplo, el Shema, El yo Shema, ahorita haga de cuenta que lo estoy volviendo a aprender porque yo traté de memorizar pues lo primero únicamente escrito, pero yo no conocía los acentos. Entonces ahora ya me da otro significado, ajá, ajá. que, Ya que sí es pone, perdón, sí es diga. el mismo, pero ya medito yo más con más conciencia, no sé, me ayudó mucho también. Claro que sí, exactamente. Eso es lo que yo siempre les digo a la gente cuando me preguntan la diferencia entre el hebreo y la Biblia en hebreo y la Biblia en español. Yo les digo, para nosotros, los jovencitos, ¿verdad? Los del milenio pasado, recuerden que nosotros vimos televisión en blanco y negro. Y cuando por fin apareció a colores, que fue por allá alrededor de los ochentas, que por cierto fue un paisano de ustedes que el descubrimiento, un mexicano, ¿verdad? Me parece, no sé el nombre, pero yo sé que es paisano de los mexicanos que hizo el cambio a blanco y negro, a colores. Entonces, eh, uno veía antes las cosas en blanco y negro, pero no notaba muchos detalles. Cuando vino a colores, empezó a notar cualquier cantidad de detalles que no había visto antes, que no se veían antes. Eran diferentes tonos de gris, pero muy cercanos, y entonces uno no los notaba. Uno no lo notaba. Igual, cuando uno lee la Biblia en español, es como leerla en blanco y negro, y cuando uno la ve en hebreo, es como verla a colores. De hecho, como HD. ¿Verdad? Como Full HD, ¿verdad? Entonces, uno la ve con unos detalles que uno no había visto antes. Misma imagen, una imagen muy similar, casi la misma imagen siempre, pero con una profundidad y unos detalles que uno no había visto antes. Eso es muy importante, por eso es importante leer el hebreo. Y eso que estamos empezando, así que estamos apenas empezando, ¿verdad? Que no hemos visto las profundidades que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cualquier cantidad de cosas. Y esto de los acentos hay que practicarlo. Hay que practicarlo todos los días. Les sugiero, ejercicio, hagan lectura en hebreo, solo en hebreo. Si, en su devocional, de todo lo que van a leer, de todo lo que van a leer en español, escojan algo para leer en hebreo, un trozo suficientemente grande para leerlo en hebreo. O todo, si fuera posible todo. Sería genial eso. Marcia, dime. More, ¿verdad? Hablando de eso, por eso yo le envié tres palabras que estaba buscando, porque me fui y se le olvidó. Es que estaba discutiendo una porción bíblica de Apocalipsis con una amiga. Entonces, yo le di una interpretación, pero dije, voy a buscarlo en la Biblia hebrea
Y entonces me fui a la Biblia hebrea y estoy tratando de traducir el mismo texto para ver si lo que realmente me está diciendo en mi Biblia es lo que dice allá. Entonces por eso era que le pregunté de estas palabras, porque las busqué Me en el disculpo, me disculpo. léxico Yo ya sé, tengo que responderle a y Marcia. no, no, y las traté de buscar por Google también, a ver qué encontraba. Y tenía mis dudas porque como que lo que me dice es muy diferente a lo que está escrito en ¿Cuál, español. cuál texto de Apocalipsis es para yo respondérselo? Con mucho gusto, hoy mismo se lo respondo cuando termine la clase. ¿Apocalipsis Ok, qué? le voy a decir ahora. Ok. 16, Ajá. 20. 16, 20. Con mucho gusto. Yo se lo 16, busco. 20 y el 6. El 6. Espérese. Hoy se lo escribo porque ahora Claro, no. me lo escribe, claro que sí, por supuesto. Me disculpo. Es que a veces se me van así, se me van así los mensajes, se me pierden. Puede perderse algún mensaje, entonces, claro que sí. Gracias, Marcia. Ok, gracias a usted. Ok, vamos entonces estamos aquí en el punto 41 de la gramática, punto 41. Entonces dice acentos conjuntivos. Nosotros hemos estado viendo lo que son los acentos separadores, todos los acentos que dividen. Entonces los acentos separadores son, por así decirlo, las tijeras. Los acentos conjuntivos son la goma. Entonces, los acentos separadores que hemos visto están en la tabla 14 del resumen. Todos los acentos separadores están aquí, los Tamé y Melahim. Esos son los separadores, son los más importantes, ¿verdad? Estos son los más importantes que vamos a estudiar ahorita. Son eso que está aquí, Siluk, Adna, Tifha, Sakef Katan o Sakef Katon, también se puede decir, Sakef Kadol, Segolta, Shalshelet y Revía. Hoy vamos a empezar a ver los acentos unidores, son los Tamé y Mesharetim. Mesharetín quiere decir sirvientes. Recuerden que esta nomenclatura fue puesta por los masoretas en épocas monárquicas. Entonces, eso quiere decir que aquí dice también los acentos separadores son acentos reyes y los tamim Mesharetín son acentos sirvientes, reyes y sirvientes. Entonces tenemos, obviamente entre los sirvientes hay sirvientes de rango alto y sirvientes de rango bajo. Los más altos son en el munaj, el mahpaj y el merjá, los que están de rojo. Esos que están de rojo son los más altos y son los más utilizados. El munaj, que ese lo hemos visto muchas veces, es este angulito que está aquí abajo, este angulito que está aquí, ustedes lo han visto, es el acento que yo usaba antes, lo usaba para todo, pero lo he estado cambiando poco a poco. Ese angulito es el munaj. El magpaj es esta V recostada ahí, esta V que está recostada a la Kamaz Gadol. Este tiene dos nombres, depende de la zona donde se encuentre, magpaj o mejupaj. Magpaj o mejupaj. O quiere decir O, ¿verdad? O quiere decir O. Entonces, y el merja, tenemos esta comita que está en esa dirección contraria al tifja. El merja, esa comita que está bajo la palabra, en la dirección contraria al tifja. El tifja es hacia allá y el merja es hacia allá, ¿verdad? Hacia allá. Luego tenemos el merja jefula, que es el doble merja jefula, que es doble merja, es ese. El darga, que es esta Z al revés. Esta Z al revés es el darga. El kadma, que se escribe arriba de la palabra, se escribe arriba de la palabra, esa comita arriba de la palabra, tiene dos nombres, Kadma o Azla. Kadma o Azla. Tenemos el Yeraj, que se llama Luna, que se llama Luna. Yeraj, que es esa V al revés, el huesito de pollo, pero al revés. El Yeraj, o también se llama Galgal. Se llama Yeraj o Galgal. Depende de quién lo diga. Aquí están los dos nombres. Luego tenemos esta lupita que está aquí al final de la palabra, siempre se va a poner al final de la palabra en esa dirección, esa lupa, Telisha Ketana. Hay otra lupa que va a estar al inicio de la palabra, es Telisha Gedola, pero este es el Telisha Ketana. Y existe este que se parece al Tifja, que se llama Meayela, el Meayela,
se presenta y se llama Meyelá o Matla. Tiene dos nombres, Meyelá o Matla. Entonces, démosla de último. Este acento no se confundan, siempre vamos a ver el tifja. Entonces, este Meyelá lo vamos a ver muy pocas veces. Para que lo entendamos de una vez, este Meyelá siempre va a estar en la misma palabra con el Adnaj o con el Siluk. Para que sea Meyelá, siempre va a estar en la misma palabra con el Adnaj o Siluk, para que sea Meyelá. Entonces, si usted ven algo así, no es tifja, es Meyelá, pero tiene que estar en la misma palabra con Adnaj o Siluk. ¿Ok? Entonces, para que ustedes, vamos a ver los acentos unidores. Vamos a ver los acentos unidores. Entonces, tenemos aquí Tamei Mesharetim. Los acentos, los restantes signos que sirven para la unión estrecha entre palabras que no deben separarse, eso nos va a ayudar a no separar palabras, se llaman sirvientes o meshartim, ¿verdad? También conocido como acentos conjuntivos o de unión. Estos son la goma. La siguiente lista enumera los acentos conjuntivos que corresponden a la prosa, que es lo que acabamos de ver. Munach, Mahpach, Meirja, etcétera, etcétera. Los que acabamos de ver. Están en la tabla 15 de la gramática. Están en la tabla 15 de la gramática. En la tabla 15, perdón. En la tabla 15 del resumen. Los acentos conjuntivos se usan en las palabras que se encuentran entre los acentos disyuntivos e indican una conexión con la palabra que le sigue. Esos acentos a menudo se les denomina sirvientes, mesharetín, sirvientes de los acentos disyuntivos, sirvientes de los acentos separadores. Algunos acentos disyuntivos solo pueden tomar un número limitado de sirvientes. Los sirvientes preceden o siempre están antes al acento disyuntivo al cual sirven. El número de sirvientes que puede tener un acento disyuntivo está dado por el siguiente modelo, en el cual el signo atnaj, el huesito de pollo que todos conocemos, representa a cualquier acento disyuntivo y el signo munaj representa a cualquier acento disyuntivo. Esos son los tipos de combinaciones que vamos a tener, ¿ok? Entonces, podemos tener un disyuntivo solito, una palabra con un disyuntivo solito. Eso nosotros lo vimos en el ejemplo anterior, en el ejercicio anterior. Permítame un segundito para buscarle. Yo tengo por aquí, a ver si es este. No sé, un momentito, por favor. Creo que es este. Un momento, por favor. Aquí está. Recuerden el ejercicio este que hicimos de Devarim, de Deuteronomio. Este ejercicio que hicimos, estos colorcitos, el texto está así. Pero si nosotros hacemos la división, el texto va a quedar así, de esta manera. ¿Ven? Va a quedar así, de esta manera. Entonces, aquí cada renglón representa a un acento. Entonces, vean que aquí tenemos un revilla solito, que es un acento rey, un acento de los reyes, de los separadores, un acento de los separadores, y es un único acento. Entonces tenemos este modelo que estamos viendo aquí, está representado como por ese. Una palabra solita que va a tener un acento separador ella sola. O sea, va a estar solito. Un acento disyuntivo sin ningún conjuntivo. Como lo tenemos en ese ejemplo que lo hicimos la vez pasada. O podemos tener un conjuntivo antes de un disyuntivo o dos conjuntivos antes de un disyuntivo hasta lo máximo tres conjuntivos antes de un disyuntivo. Entonces, los reyes con más dinero son los que tienen tres esclavos, bueno, digamos en términos actuales, tres colaboradores.
¿Verdad? Entonces, los reyes con más dinero tienen tres colaboradores por delante. Ellos van ahí. Los reyes, más o menos los príncipes, son dos. Y los reyes con menos dinero, así, que apenas uno. O como les llaman, creo que en Europa, los ballets, ¿verdad? Un ballet. Y entonces ahí lo tiene. Y hay unos reyes que van solitos. Ellos apenas y alcanzan la plata para ellos solitos. ¿Ok? Entonces, así va a ser la división. Y así lo vamos a tener, así lo vamos a tener siempre en el texto bíblico. Entonces lo tenemos aquí. Vean ustedes acá. Aquí tenemos acentos, un acento unidor. Aquí tenemos otro acento unidor. Y aquí tenemos el rey, el tifja. ¿Ven? El Sakef Katán. ¿Ok? Esos dos puntitos que están aquí arriba. Entonces, así es como se va a dividir el texto. Y sucederá que si obedecer escrupulosamente mis mandamientos que yo os mando hoy. Aquí tenemos otra vez un acento solito. Véanlo ahí. Hoy. Aquí tenemos acento unidor, acento unidor, acento unidor, tres acentos unidores y el tifja. ¿Lo ven? Entonces, estos acentos unidores, para los que saben música, esos acentos unidores son la melodía. Los acentos unidores son los que forman la melodía, la partitura, la particella. Y el acento separador es el silencio. El silencio va a estar entre secciones. Va a estar entre secciones, ¿ven? Entonces, más adelante les voy a traer ejemplos de eso. Entonces, aquí tenemos unidor, acento unidor y acento separador. ¿Ven? Y ahí tenemos los cortes. Ahí tenemos los cortes. Pregunta hasta aquí, muchachos. Héctor, dime. Sí, profe, este texto que nos está mostrando no lo tenemos, ¿no? No, es el mismo que ustedes hicieron. Es el mismo que ustedes hicieron, pero yo lo decidí ponerlo en listado, o sea, listado en dos columnas, para que ustedes vean cómo quedaría el texto si nosotros lo dividiéramos ya en unidades acentuales. Quedaría así. ¿Ven? Ok, Entonces, bien, gracias, profe. Lo si va. ustedes quieren, yo se los envío con mucho gusto, pero creo que todavía no está listo. No, me parece que no está listo, pero yo se lo puedo enviar. Dime, Heidi. Sí que sería muy útil tenerlo así también, profesor. Claro, claro, por supuesto que sí. Entonces, ya, Raquel, dime. ¿Ya terminaste con la duda de ellos? No sé si interrumpí. Ah, no, no, sí, sí, ya te veo con lo de ellos, sí. Ok, ok. Es que pensé que había interrumpido. No, bueno, ya saben que he estado atrasadilla, ¿verdad? Entonces me siento así como perdidísima. Eh, este tema ya yo lo estaba viendo, ¿verdad? Hace unas semanas empezamos con esto de los acentos, ¿verdad? Pero yo me quedé con los disyuntivos. Según lo que recuerdo, habíamos hablado como de un tipo de jerarquía que había entre ellos, ¿verdad? Algunos son más importantes y tienen como más relevancia a la hora de interpretar el texto. Entiendo que también forma parte como de la sintaxis ahí del hebreo, el orden que conlleva y todo lo demás, Ajá, pero lo que no entiendo es si siempre hay como un orden así específico de cómo van a ir puestos o bien depende del estilo, por decirlo de alguna forma, de la persona que le está escribiendo. Es decir, ¿es necesario que siempre se pongan o es más como por un tipo? Porque ahora mencionabas también como en la parte de la música, ¿verdad? Que es como la parte que más podría entender yo y relacionarlo. Y yo digo, bueno, eh, en la música los silencios y todo esto, ¿verdad? Va más como al gusto del compositor, ¿verdad? Como tal. Entonces, no sé si es de igual forma o bien es algo que se requiere sí o sí siempre. ok, los acentos, solamente esos acentos solo se usan en la Biblia, ¿verdad? No se usan en hebreo moderno, Baruch Hashem por eso, ¿verdad? Entonces, solo se usan en la Biblia. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, bueno, yo le puedo enseñar le estoy enseñando dos de las características que son bueno, dos de las tres características que existen. La primera característica que yo les enseñé es que siempre recaen en la sílaba tónica. Todos esos acentos siempre están en la sílaba tónica. La segunda, que eso es normal de todos los acentos europeos. La segunda característica, que es la que estamos viendo ahorita, que sirven para dividir el texto bíblico, es decir, comunidades de significado.
esos párrafos, esas oracioncitas, voy a poner aquí, esas oracioncitas que yo puse aquí son las unidades de significado, ¿verdad? Entonces, que Hashem os da, ¿verdad? Asher Hashem no tenga Hashem, entonces que Hashem lo está dando a vosotros o que Hashem nos da. Esas frasecitas, ese fraseado son, ¿cómo se llama? Las unidades de significado que marcan los acentos separadores. O sea, estos cortes, este montón de frases las hacen los acentos separadores, lo que vimos del grupo uno, grupo 2 y grupo 3. Lo hacen así, o sea, convierten al texto de esta manera. O como yo se lo enseñé a ustedes, de esta otra manera. Así. Así como estaría, yo les enseñé a ustedes a colorear así. Bueno, eso fue un error, pero funcionó bien, nos sirvió bastante. Pero, es decir, cuando nosotros ahora vemos el texto a colores, vemos las diferentes acentuaciones, diferentes, pero si nosotros lo podemos poner de esa manera a colores, o lo podemos poner así, de esta otra manera. Dividir el texto, la idea mía era que quisieran esto, pero salió bien. De hecho, fue una gran herramienta, vi que fue una gran herramienta, una gran ayuda, y voy a seguirlo haciendo así para beneficio de otros estudiantes en el futuro. Se los pongo a color y después lo vemos así, de esta otra manera, ¿verdad? Porque entonces así podemos hacer la lectura. Entonces nosotros vamos a hacer la lectura así, y así hacemos los cortes. Entonces, ¿es eso lo que me estás preguntando, Raquelita? Sí, profe, ya me siento muchísimo más entendida en el tema. Pues Todo. muy Becave. Permítame un segundito porque estoy buscando un asunto para ustedes que ahorita para ejemplificar un poco más esto. Un momentito, se llama. Un momentito. Permítame ver, es que no les iba a presentar eso ahorita, pero vamos a ver si lo podemos ver de esta manera ahorita. Ok, esto sería, estos serían los acentos para que usted escuche un poco la cantilación. Cantilación es como se llama a ese tipo ¿cómo se llama? De uso de los acentos. Aquí tenemos el Zarcá, aquí hay otros acentos que no hemos visto todavía. El Segolta está por aquí, aquí, colega, bueno, vamos a escucharlo, pero no he compartido el audio. Un segundito, por favor. ¿Ok? Hay varios tipos de cantilación. Este no es el único tipo de cantilación para que ustedes sepan. Está la Yerushalmí, está la Askenazí, está la Teimaní, está la Sefaradí. Este es un tipo, este es uno de los tipos. Y existen varios tipos dentro de cada uno de los tipos de esto. זרקה מקף שופר ולכסה גולתה פזר גדול תלשה אז לגרש פסק
רביע שנגשין דרגת תביר מעריך תנחה אתנך שופר מופח קדמה תרקד מן זקף קטון זקף גדול שלשלת תראה טעמי יטיב סוף פסוק. ¿Vieron cómo se escucha más o menos el cantilado? Esta cantilación está en Yerushalmí, ¿verdad? Entonces, existe, vamos a ver si tengo aquí un texto. Este creo que es de, vamos a ver. Este es el Shema, me parece, con cantilación. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. Ok, entonces así de esa manera se hace la cantilación. Son profesionales, obviamente, y ellos están con un tipo de cantilación que es diferente cada uno, ¿verdad? Héctor, ¿levantaste la mano? No, ya está ahí. Ok, entonces el asunto es que tenemos la musicalidad del texto, no es la única, esta no es la única. Recuerden lo que les dije de Susan Haig Pantura, que ella hizo un estudio, ella era musicóloga de la Sorbona, y entonces ella hizo, bueno, más adelante vamos a ver esto, y aquí tenemos, le voy a buscar más ejemplos de ustedes al respecto de la cantilación este es, ¿cómo se llama? Hazanut, eso se llama Hazanut, ¿verdad? Hazanut es el tipo de canción. Hay que practicar mucho, hay que saber bastante de música. Eso es ya cantado. No les puse las partituras, no les puse las armaduras de las partituras y hay que ver también el tipo mixolidio que se utiliza, etcétera, etcétera. Toda la parte de cantidad, toda la parte musical que requiere. Eso no lo vamos a aprender aquí. Ya les estoy dando más o menos las entradas. Pues eso es como un abrebocas a los que son músicos. Creo que aquí hay como 4 o 5 músicos, ¿verdad? Levante la mano, ¿cuántos saben de música aquí? Sí. Dice Yadir que no, pero yo creo que... Ok, Más el esposo. sí, le creo, le creo. Y entonces, esto es todo, hoy hay toda una, entonces uno puede hacer arreglos a partir de eso, pero los acentos son útiles como la entrada a esa parte. Entonces, esos son los acentos unidores, que es lo que estamos ahorita. Entonces, van a funcionar así. Entonces, vamos a tener un acento rey, un acento separador. O vamos a tener un acento unidor antes de un separador. O un acento, o 2 acentos unidores antes de un separador. Y hasta 3 acentos unidores antes de un separador. Aquí la música es más grande. Toda la partitura es más grande. Ahora, también depende. ¿De qué depende la musicalidad? De la tradición. Sefaradí, Ashkenazi, Teimaní, si es una festividad, si es un bar mitzvah, si es un matrimonio, ¿verdad? Si es en Israel, si es fuera de Israel, depende también, la tradición cambia, es como la música de nosotros, ¿verdad? La música autóctona de cada país cambia, depende del país donde sea y de la región del país donde sea, etcétera, etcétera. Tiene sus colores también ahí. Pueden preguntar, muchachos, tranquilamente, ¿verdad? Ok, entonces dime, Héctor. Sí, profe. No, yo iba a preguntar, siempre me llamó la atención eso de que
leen los pasajes de la escritura como cantado. ¿Y eso en base a qué, profe? ¿De dónde salió esa manera de leer así? Bueno, eso es algo muy sencillo. Si nosotros vamos a la parte educativa, uno recuerda más las canciones que la lectura. Primero, empecemos, es una melodía bien cantada, uno la recuerda mejor que una lectura. Y eso le da concentración. Entonces, aparte de la curva melódica de cada idioma, aparte de la curva melódica, uno puede enriquecerlo de esa otra manera. Entonces, siempre, obviamente, todas estas melodías tienen un origen muy antiguo, tienen un origen muy antiguo, y entonces se remonta a Israel, se remonta a Israel, pero siempre el embellecimiento para que recuerde que la Torá se lee en público y para cuando se hace una buena lectura, queda mejor grabado. Y si es con cantilación, queda más grabado todavía. Entonces, eso ayuda muchísimo a la memorización. Marcia, ahora sí. Sí, profe, en el trabajo ese de el versículo que trabajamos, en el versículo 13, ¿verdad? La palabra abá, Ya va arriba así. de la abá, abá, el 13, Ajá, aquí, ya va. exactamente. Arriba Tefula, de la abá tiene, ese es el tefá, el tifá, vamos a ver, ese es el que ese lo pusimos aquí. Segundito. que aparece como dos comillas Sí, arriba. este no está aquí, este es un Kadmaje Fulá, se llama Kadmaje Fulá, pero eso no lo hemos visto todavía. Pero es que la dirección en que se ve ese, ese es un unidor, pero la dirección en que está no es la misma dirección Ajá, no es el mismo acento. en que aparece ahí. Sí, no, no es el mismo acento, eso es un unidor. Este no es el mismo acento. El Pero tifá, el tif- en esa palabra, ese es un unidor, no es un separador. ajá, es un unidor, no es un separador y este está encima. El tifja está abajo. Ok, ok, Ay, gracias por la pregunta, buen detalle, buen detalle. Ajá, toda raba. ve que. Entonces, seguimos aquí, entonces por delante siempre dan los sirvientes, lo que yo le decía la vez pasada, los sirvientes siempre están por delante. Recordemos, esto es como un séquito, como ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre de eso en español. Una caravana donde van los sirvientes por delante y el rey va por detrás. Igual que en la actualidad, de los presidentes van los guardias y los protectores por delante y en algún carro blindado van ellos, ¿verdad? Entonces, esto es algo parecido. Siempre los sirvientes van adelante. Si ustedes están haciendo la interpretación y el sirviente va detrás, está mala la interpretación. El sirviente siempre tiene que ir por delante. ¿Ok? Entonces hay que saber esa parte. Bien, seguimos. Aquí tenemos el Salmo 106:45. Entonces dice, Baizkor lahem britó. Y entonces tenemos sirviente, munaj, y tenemos un adnaj aquí al final. ¿Verdad? Dice Baizkor, tenemos un munaj, lahem, tenemos un munaj, britó. Se acordó de sus pactos con ellos, ¿verdad? Entonces, eso aquí tenemos al final. Entonces, esta es la unidad acentual. Esta es la unidad acentual. Nótese que los grupos siguientes bueno, se indica el número de sirvientes que admite cada acento disyuntivo. No vamos a entrar mucho, este párrafo lo tengo en azul porque estoy a punto de quitarlo, porque realmente no es muy importante saber cuántos tipos de acento, cuántos tipos de sirvientes y todo eso, pero para que sepan, generalmente se menciona también el tipo de sirviente, bueno, el número y el tipo de sirvientes que pueden usarse. En estos casos no existe relación entre el número y los tipos de sirvientes que pueden usarse. Solamente ahorita práctico para nosotros es saber que podemos hacer estas combinaciones. Ese tipo de combinaciones es lo práctico, lo que nosotros podemos usar ahorita. No los tipos de sirvientes ni el número de los sirvientes, eso no es importante ahorita. Eso sirve para más adelante. Las indicaciones de acentos que se encuentran en el hebreo son algo estilizadas.
se asemejan a las indicaciones que aparecen en los manuscritos, pero su forma no siempre es idéntica a la de ellas. Sin embargo, la posición de los acentos sigue la de los manuscritos. Es decir, en nuestras Biblias los acentos están puestos de una manera similar a como están en los manuscritos medievales, para que todos sepan. Recuerden que estos acentos fueron inventados. ¿Quiénes fueron los que inventaron estos acentos? ¿Recuerdan? Ajá, duro, duro, ¿no lo escuchan? Los Los masoretas, Los masoretas. masoretas. ¿De qué época a qué época aproximadamente? 100 al 500, al 800. Ah, del 500 al 1000. Del Ah, 500 al 1000. 1000. Esos son aproximados, ¿verdad? Son aproximados. No son números exactos. Porque alguna gente dice que el 400, otra gente dice que al 1100. Entonces son aproximados. Doy números cerrados para que sea más fácil memorizarlo. Pero es en ese periodo, ¿verdad? La baja Edad Media. Ok, entonces continuamos. Y 300 años después vinieron los capítulos y versículos. 300 años después vinieron los capítulos y versículos porque esto le dio un gran impulso, un grandísimo impulso al texto bíblico. Es decir, antes de los acentos, antes de las vocales, antes de las notas masoréticas, era más difícil para un europeo aprender hebreo. Era mucho más difícil. Imagínense nosotros que estamos acostumbrados al español o al inglés o cualquier otra lengua europea, hubiera sido muy complicado entrar a un texto que solamente tiene consonantes. Entonces, esto hizo que las universidades donde se estudiaba la Biblia, que en Europa eran universidades católicas, estudiaran más el hebreo, profundizaran más en el texto bíblico, y esto, porque estamos hablando a 200 años, a 100 años de Savonarola y a 200 años de la Reforma Protestante. Estamos hablando de 100 años de Savonarola y a 200 años de la Reforma Protestante. Es decir, esto provocó una gran explosión en el conocimiento, porque tenemos que la época de oro del hebreo medieval, es esta época, del 900, 800, 900, 1100, 1200. Esa es la época de oro del hebreo, ¿verdad? Entonces, en la Edad Media hubo gramáticos, hubo gramáticas, hubo diccionarios, léxicos, hubo, bueno, cualquier cantidad de literatura para aquellos, 1 millón de libros se escribieron en esa época, 1 millón de libros para todos los que dicen que el hebreo ya no se hablaba en la Edad Media, ¿verdad? Y en hebreo, ¿verdad? Se escribió para quién entonces, ¿verdad? Entonces, 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 tranquila, tranquila, estoy bromeando. Entonces, tenemos que luego vino la Reforma Protestante, o sea, el estudio del hebreo provocó un gran avance en los estudios bíblicos, y eso provocó la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante provocó mejoras en muchos aspectos, la salvación de muchas almas. No solamente hablemos de lo que es el conocimiento, sino las almas que fueron salvadas. Además de eso, una gran parte de Europa creyó en la escritura, creyó en el Señor Yeshua, creyó en la palabra de Dios, conoció la palabra de Dios, y entonces tenemos que eso nos viene perjudicando a nosotros hasta ahora, perjudicando, afectando más bien, nos viene afectando a nosotros hasta la actualidad. Es decir, eso provocó que muchos países del norte de Europa imprimieran Biblias, ¿cómo se llama? Esto provocó este montón de conocimiento, provocó también la edad del Renacimiento, ¿verdad? Provocó libertad, ¿por qué? Porque entonces, ustedes saben lo que dice la Torá, ama a tu prójimo como a ti mismo, si así el resarcimiento que da la Torá, el cumplimiento de la misbot, ¿verdad? Los días de reposo, que antes la esclavitud no permitía los días de reposo, el esclavo trabajaba hasta la muerte, muchas cosas benefició la escritura a Europa, muchísimas cosas, ¿ok? Y esto viene de esto, y esto viene de esto. F. La mayoría de los acentos, sean disyuntivos o conjuntivos, están colocados bajo o sobre la sílaba que lleva el acento principal. Es decir, cada palabra tiene algún tipo eso es en la Biblia, algún tipo de acentuación, y puede tener más de uno. Generalmente los acentos que van bajo la palabra aparecen a la izquierda de la vocal, si la letra acentuada tiene vocal. Unos pocos acentos denominados prepositivos, esto no lo hemos visto y lo vamos a ver ahorita, prepositivos, aparecen en la primera letra de la palabra, y los denominados pospositivos en la última letra.
En estos casos, la sílaba que recibe el acento principal debe ser determinada independientemente de donde aparezca el acento diacrítico. Es decir, los acentos prepositivos y pospositivos solo cumplen dos de las tres funciones acentuales, a saber, signos de puntuación e indicaciones musicales. O sea, no marcan la sílaba tónica. Los prepositivos y los pospositivos no marcan la sílaba tónica. El listado siguiente contiene los acentos pos y prepositivos correspondientes a la prosa. Entonces están aquí, veanlos ustedes. Aquí tenemos el segolta, que aquí está al final, pero no marca la sílaba tónica. Por eso yo le llamo segolta, no segolta. La sílaba tónica sería gol, la sílaba gol. Bueno, la sílaba segol. Eh, y, por ejemplo, el zarca, aquí, bueno, la sílaba tónica no está, aunque está aquí, marcando la sílaba tónica, otras veces no marca la sílaba tónica. El pastá, que está al final, tampoco. El telishaquetaná tampoco marca la sílaba tónica. Lo que ocurre a veces es que se repite en la palabra. Eso es lo que vamos a ver ahorita aquí. El yetip, que es esta V al revés, que hace la carita triste debajo de la yod, ¿verdad? Esa carita triste, que el yetip es la V, que está en la parte del Sheba. Parece que va a llorar, pero no, no va a llorar, no va a llorar. Lo vamos a tratar bien. Y el terizá, yendo la, es esta lupa que está aquí, al inicio. No marcan, recuerde, estos no marcan la sílaba tónica, es lo más importante de ellos. Cuando ustedes lo vean, no hagan, bueno, a menos que la sílaba tónica esté ahí, pero ellos no marcan la sílaba tónica. Si los prepositivos y pospositivos no recaen sobre la sílaba tónica, muchas veces se repiten en ese lugar, especialmente en el caso del pastá. Aquí tenemos, por ejemplo, Bejares, Haitá, Tohu, Babohu, Tohu. ¿Ven? Entonces, el Tohu aquí tenemos el acento pospositivo, no marca la sílaba tónica, entonces se repite en la sílaba tónica. Yo les he dicho a ustedes, si el acento no marca la sílaba tónica, busquen adentro. Este es el que está adentro de la palabra, el que marca la sílaba tónica. Aquí tenemos meta alai, aquí está otra palabra, meta alai. Tenemos dos acentos. Este es un pospositivo, el terishaki etaná. No marca la sílaba tónica, pero entonces va a marcar la sílaba tónica la repetición. Meta alai Rachel Baares Kenan. ¿Alguien me dijo algo? ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Veo se gesed a la fin. Gesed. Gesed esta es la sílaba tónica, pero el acento está puesto aquí al final. Es pospositivo. Este también es pospositivo. Entonces, aquí está, el que está dentro de la palabra es el que marca la sílaba tónica, la repetición. ¿Ok? Es los veo se gesed a la fin. Leo Jabai Ulishbrei Misbotai. Que está haciendo misericordia a los que le aman y guardan y guardan sus mandamientos. Bueno, dice mis mandamientos ahí. Entonces, es muy importante eh, que el amor se exprese con la obediencia. ¿Ok? Esos son los acentos prepositivos y pospositivos. Vamos a entrar un poco en algo práctico. Vamos a ver cómo se notan los acentos unidores y separadores juntos. Acentos disyuntivos de la prosa. Entonces tenemos el sistema tiberiense, consta de un sistema para la prosa empleado en 21 libros de la Biblia. Es decir, esto de Casefar en 21 libros es una división que se hace en el judaísmo, donde, por ejemplo, la Torá es un solo libro, los profetas menores, que son 12, es un solo libro, eh, Crónicas 1 y 2 es un solo libro, Samuel 1 y 2 es un solo libro, Reyes 1 y 2 es un solo libro, y entonces haciendo esas uniones, tenemos 21 libros, pero lo que son la prosa, poesía, son salmos, proverbios y Job. Entonces, eh, y un sistema para la poesía que se encuentra en Job, proverbios y salmos. Entonces, un acróstico, hay varios acrósticos para Job, proverbios y salmos. Uno es Emet, que quiere decir verdad, Emet. Es un acróstico y le ponemos comillas para saber que no es una palabra, aunque quiere decir verdad, pero es un acróstico. También se puede llamar Tam,
que quiere decir, alguien le puede decir, no le puede decir emet, sino que le dice tam, por la tab, la alef y la mem, que quiere decir integridad, ¿verdad? Entonces, al llamarle los tres libros poéticos de la Biblia, puede llamarle emet o tam. Los grupos siguientes, 1 y 2, resumen en términos muy generales el uso semántico de los acentos de la prosa. Semántico es de significado, recuerden, si hablo palabras de Shabbat, me avisan, por favor, muchachos. Entonces dice, las reglas que rigen cuáles sirvientes pueden preceder a un disyuntivo y en qué secuencia son un tanto complejas. Por lo tal razón, en esta gramática en general, solo se preocupa por enumerar los acentos conjuntivos. Estas reglas se dan para comodidad de los estudiantes que podrán beneficiarse de la lectura de estas páginas. Los acentos de los grupos 3 y 4 se estudiarán ampliamente en el nivel 3. ¿Ok? Tenemos aquí el primer grupo. Este ya lo hemos visto. Eso es algo que ya es conocido. El siluk, famoso siluk, que es la unión de la rayita que está bajo la shuruk más los dos puntitos del final. Identifica la última sílaba acentuada de un versículo y tiene solamente un sirviente. El merjá es el único sirviente que va a tener el siluk. O sea, si uno encuentra un merjá a la par de un siluk, el merjá le está sirviendo. Sí, el merjá es la comita que está así en esta dirección, ¿verdad? Siluk se diferencia del Metec porque el Siluk siempre está antes de Sopasuk. Y Sopasuk son esos dos puntitos. O sea, Sopasuk es el fin del versículo. En la sílaba tónica principal de la palabra, según sigue el modelo. Entonces, esta línea punteada es un versículo y al final, en la última palabra, vamos a tener el final. Ese es el final. Eso ya lo sabemos. Eso es algo visto. Y aquí les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo de cómo se ve un, un Mirja antes del Siluk. ¿Ven? Aquí tenemos el Mirja y el Siluk. Ahí está. Lo que pasa es que este Mirja es un poco recto, ¿verdad? Entonces, no es una comita como el que ustedes tienen, pero ese es un modelo, otro modelo de escritura. Pero es lo mismo, es Mirja. Por eso le puse el nombre. ¿Ok? Tenemos el famoso huesito de pollo, que lo conocemos como Adnaj. Aquí está Adnaj, también tiene otro nombre. Adnaja. Se puede llamar Adnaj o Adnaja. Adnaj o Adnaja. Alguien va a decir, no, no se llama Adnaj, se llama Adnaja. Es lo mismo, es lo mismo. Acuérdense que eso ocurre mucho en hebreo, ¿ok? El Adnaj divide el versículo en dos unidades como sigue. ¿Cómo va a ser así? Así. Se va a ver así, ¿ven? El Adnaj va a dividir en dos, va a convertirse en dos la unidad del versículo. Entonces lo que está en rojo es una parte, de la unidad Adnaj, y lo que está en negro es la unidad Siluk. ¿Ven? Vamos a tener versículos divididos en dos. Esto que sigue es importante. Adnaj puede ser reemplazado por un Sakef Katón o Sakef Katán, que es lo mismo, o por un Tifja en versículos cortos. Si el versículo es muy pequeño y ustedes no encuentran el huesito de pollo, pueden buscar un Sakef Katón o pueden buscar un Tifja ahí. Entonces, si el versículo es muy pequeño y no encuentran el Adnaj, el Sakef Katón va a estarlo sustituyendo o el Tifja va a estarlo sustituyendo. Adnaj generalmente tiene solo un sirviente que es el Munaj. Entonces, antes de Adnaj va a haber un Munaj. Si hay acento unidor, va a ser un Munaj. Como Bara Elohim. Ahí tenemos Bara, tenemos Adnaj, Munaj y el Adnaj va a estar en Elohim. Bara Elohim. Son ejemplos, son ejemplos. Esto es para cosas, para asuntos prácticos, muchachos. Para asuntos prácticos. Nota, Siluk y Adnak demandan algunas veces ciertos cambios en la forma en que una palabra se acentúa y se vocaliza, con el propósito de reflejar una reducción en la velocidad. Eso ya lo vimos, que los acentos separadores a veces provocan cambios de vocales. Eso va a reducir la velocidad, porque uno va, al pronunciarse de una manera diferente, uno va a reducir la velocidad de la lectura. En la velocidad de lectura de la melodía. Estas se llaman pausas. ¿Se acuerdan que era Hefsek? Que está en Hefsek. ¿Ok? Aquí tenemos un trabajito para la próxima semana, ¿verdad? Dice, identifique los acentos de grupo 1. Pueden hacer de grupo 1 y 2 también. En el Shema, ¿verdad? En el Shema de Israel. En Deuteronomio 6 del 4 al 9 y divide el pasaje según lo indique cada uno de sus. Ustedes lo pueden hacer de varias maneras. Pueden dividirlo coloreándolo
o lo pueden dividir haciendo las frases a la par. Recuerden las herramientas que hemos dado. Entonces, traten de hacerlo así para la próxima semana. Agarran el Shema, lo dividen en unidades acentuales de esta manera. Ponen el texto en hebreo y a la par lo ponen de la traducción o lo agarran y lo colorean y lo van coloreando pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Ambos son útiles para seguir haciendo este targuil, este ejercicio. ¿Está claro el ejercicio, muchachos? Ok, perfecto. Es como lo por eso les dije, no es el único ejercicio que vamos a hacer. Aquel fue el primer ejercicio de todos. Ok, More, dime ahí. las dos columnas que dijo eran una en hebreo y una en español. Sí, sería genial hacerlo de esta manera, como este ejemplo. Como este ejemplo que yo les di a ustedes. Se ve. Este fue el ejemplo anterior que hicimos. Behaya, Isha, Muatish, Meoris, Botai, Asher, Anohim, Etzabeth, Hayom, La Baita, Etashen, Elohejen, Labdo. ¿Ven? Haciéndolo de esta manera. Hacemos la columna en castellano usando aquella herramienta, ¿cómo que se llamaba? Logos K Logos, lo que era. Sí, logos Sí. calogos. Ok, y entonces hacen aproximado, no espero que sea exacto, preciso, aproximado para hacer la unidad acentual, y entonces a la derecha pueden poner la parte en castellano y a la izquierda el texto hebreo, haciendo la división acentual. Muy bien, toda. Deshidratación. Ok, entonces, continuamos aquí. Eso para la próxima semana. Tenemos del grupo 2 que ya estuvimos viendo, cuáles son del grupo 2 que tenemos Tifja. Tiene dos nombres. El Tifja se llama Tifja o Tarja. Hay dos nombres. Como siempre en hebreo no se pueden quedar con un solo nombre, puede tener dos nombres, Tifja o Tarja. El Tifja divide en dos las unidades hechas por Adnaf o Siluk. Cuando la división principal está en la primera palabra anterior a Adnaf o Siluk. Entonces vemos aquí. Aquí está el modelito de lo mejor. Entonces tenemos Adnaf, la unidad Adnaf está de aquí para acá, pero de aquí para acá, la unidad NAG, y vean que el Tifja está dividiendo la unidad NAG, o la unidad Siluk, que está aquí, y vean que Tifja está dividiendo en dos la unidad Siluk. ¿Ven? Puede estar antes aquí, entonces Tifja puede estar dividiendo ambas unidades, o sea, subdivide esas unidades. Recuerden que no son exactamente mitades, sino que son unidades, porque son de diferente tamaño, dependiendo del significado de la unidad. Si hablo muy rápido, por favor, si lo digo muy rápido, por favor, me dicen. Por eso estamos grabando y pueden ponerle en velocidad más baja. ¿Ok? Ahora tenemos, estos son ejemplificaciones de lo que ya hemos visto. Eso ya lo hemos visto. Solamente estamos dando unos detalles adicionales. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, el Tifja en Ubanot. Eso es Génesis 6.1b. Dice Ubanot, Yuledu, tenemos un Merja ahí, y el Siluk, la tenemos en la Gem. Ubanot, Yuledu, la Gem. Entonces tenemos la unidad Siluk aquí, y antitos de la unidad Siluk tenemos un corte de un Tifja aquí. ¿Ven? Tenemos el corte del Tifja ahí, de esa manera. Esto que estamos viendo, esta información que estamos viendo, yo no se las voy a preguntar yo no se las voy a preguntar ¿cómo se llama? En los ejercicios. Los ejercicios que me interesan es que ustedes hagan el corte correcto, Siluk y Adnah. Y bueno, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Eso es lo que me interesa. Entonces no se preocupen tanto por esto. Esos son para que ustedes vean más detalles. Estos detalles los vamos a ir usando hasta que ya sean prácticos, que ya lo de Siluk, Yadnak y Revía, pero lo de grupo 1, grupo 2 y Revía, cuando ya sea práctico, cuando ya para nosotros sea algo normal, entonces vamos a empezar a ver estos detalles de otra manera, porque vamos a estar viendo, que eso, verá, eso sería más adelante, vamos a estar viendo la relación entre palabras sintáctica, morfológica, entre una palabra y otra palabra, usando también los acentos. Dime, Héctor. ¿Qué sería revía? El revía es el rombito, que es el primero del grupo 3. El único que hemos visto, el único rombito. Ok, sí, te va, profe. ¿Ve qué? Entonces, estas relaciones, ahorita me interesa grupo 1, grupo 2 y grupo 3, como lo hicimos en el ejercicio de Deuteronomio 11. Exactamente igual. Estos detalles solamente son para enriquecer el significado, para que veamos más detalles en cuanto a eso, ¿ok? El Tifja
Tifja puede tener un sirviente, el Merja. El Merja es el que va a servir a Tifja, o ningún sirviente. Pero si Zakef divide, un Zakef Katán divide la unidad hecha por Siluk, o Adnach Tifja divide las unidades hechas por Zakef Katán o Adnach o entre Zakef y Siluk. ¿Cómo usa eso? Veámoslo aquí. Aquí está. Aquí está. Aquí tenemos una unidad Adnach, ¿verdad? Entonces, si aparece un Zakef Katán, que son esos dos puntitos que están aquí, si aparece un Zakef Katán, que son esos puntitos, entonces si aparece un Tifja, va a estar en medio entre el Adnach y el Zakef Katán. ¿Ok? O aquí tenemos la unidad Siluk, la unidad Siluk. Entonces, si la unidad Siluk es dividida por un Zakef Katán, que es este que está aquí arriba, entonces el Tifja va a aparecer entre el Siluk y el Zakef Katán. O sea, hay una cierta relación de amistad entre el Adnach y el Tifja y el Siluk y el Tifja. Y el Zakef Katán va a estar sentado un poquito más allá. No lo van a dejar sentarse a la par del Tifja o el Adnach. ¿Ok? Entonces, para que sepan que hay una cercanía mayor entre el Tifja que el Zakef Katán. Aquí tenemos un ejemplo, Génesis 6.1a. Dice que Jejel Adam, ¿verdad? Entonces empezó a multiplicarse la humanidad y entonces en Adán tenemos un Zakef Katán. La Rob, aquí tenemos un Tifja. Va a estar antes, va a estar más cerca del Adnach. Y aquí tenemos el Adnach en Haadama. ¿Ven? Hay muchas relaciones interesantes entre eso. Esto, más adelante vamos a ver cómo usamos esto en una interpretación bíblica. Va a ser muy sencillo, pero vamos a ver, ahorita parece un poco confuso, pero realmente solamente estamos hablando de nombres. No estamos haciendo algo tan elaborado. ¿Ok? Vamos a hablar del Zakef Katán o Zakef Katón. El Zakef Katón divide en dos las unidades formadas por Adnach o por Siluk, cuando la división precede al Adnach o al Siluk por más de una palabra. Entonces va a ser así sencillo. Vean, tenemos aquí la unidad Adnach y el Zakef Katón dividiendo la unidad. O la unidad Siluk y el Zakef Katón dividiendo la unidad. Va a estar ahí, en medio. Usualmente tiene uno o dos sirvientes munaj. En este caso, es el acento más común de la prosa, ¿verdad? El Zakef Katán y el munaj. Entonces aquí tenemos Kiegel y aquí tenemos munaj, que es un unidor, Adam. Entonces la unidad Zakef Katán empezó la humanidad a aumentar, ¿verdad? Empezó la humanidad a aumentar. Ahí tenemos la unidad. Ahora tenemos al hermano del Zakef Katán, que es el Zakef Gadol, que nació primero, ¿verdad? Es mayor que él, el Zakef Gadol, que es la rayita con dos puntitos. Esta rayita con dos puntitos que está aquí encima, el Zakef Gadol, tiene el mismo valor semántico que Zakef Katón, pero diferente melodía. Entonces, muchas veces el acento es el mismo, la función es la misma, pero la melodía va a ser diferente. La música va a ser diferente. Una pequeña partitura. Por dicha, nosotros no vamos a ver la parte musical porque imagínense cuánto duraríamos. Diga, doña Heidi. Ese símbolo, profe, ese símbolo que ahí está puesto, permítame tantito, perdón, No se preocupe. se parece muchísimo al que se aplican las partituras musicales. Es algo así, nada más que es doble. Es Ah, algo así. es correcto, se parece muchísimo. Haga de cuenta, la línea melódica de las notas, si está encerrada entre esos dos puntitos, quiere decir te regresas y lo repites. Nada más que el Zakef, creo que es el Gadol o el Catán. El Gadol. Ajá, nada más tiene una sola rayita, pero es muy, muy similar a las partituras que nos indican devolverse al principio o encierra unas frases musicales y esas son las que se repiten. Es curioso, puede ser que exista alguna relación medieval, porque recuerden que estamos hablando de la Edad Media, ¿verdad? Y la invención de notas se modificó muchísimo en la Edad Media. Puede ser que haya alguna relación del signo ahí.
Habría que estudiarlo, habría que hacer un estudio al respecto de los acentos musicales en hebreo y, y la notación musical medieval europea. Muy interesante, muy interesante. ¿Tú va? Ok, aquí tenemos entonces Bereshit 28, 17, 16. Dice Baikatz. Aquí tenemos un Munach, Baikatz, Jacob. Y aquí tenemos un Segolta y aquí tenemos el Zakef Gadol. ¿Ven? Aquí tenemos el Zakef Gadol. Entonces, Bayomer. Ok, aquí hablando de Segolta, aquí tenemos Segolta. Aquí tenemos el Segolta de este lado. Es un post positivo, no va a marcar la sílaba tónica. Entonces puede ser la primera división importante antes de Adnach. O sea, el Secolta, si aparece un versículo, siempre va a estar a principio del versículo antes de Adnach. Si aparece un Segolta, no marca la sílaba tónica, va a estar al principio del versículo antes de Adnach. Puede ir seguido de un Sakef Katán, pero aquí está. O sea, va a haber un Secolta. Siempre va a estar primero Segolta antes que el Sakef Katán. Nunca va a aparecer después. Entonces, el Segolta siempre va a estar al inicio de versículo, siempre. Antes de Adnach o antes de Sakef Katán. Segolta siempre va precedido de Zarká. O sea, el Zarká, en este caso aquí el Zarká es este ganchito que aparece aquí. Ese ganchito que aparece, que parece esos que son dulces, unos dulces, pero no sé cómo se llaman. Y que en otras versiones aparece así. Este es el Zarká que aparece acá. ¿Lo ven acá? Aparece como esa S acostada. Es otra manera de hacerlo. Ok. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, e hizo Dios la bóveda celeste, dice Vayaz. Aquí tenemos Munach. Aquí tenemos Zarka, Elohim, Etaraquía. Y en Araquía tenemos el Segolta. ¿Ven? Entonces ahí tenemos eso quiere decir que esta unidad, Vayaz, Elohim, Etaraquía, va a estar antes de la Nag en el versículo este. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice Rubén, no me das, no derrames, ajá, sangre. Dice Bayomer. Bayomer Elohim, Rubén, aquí tenemos el Zarca, al Tishpehu Dam, tenemos aquí el Segolta, y aquí tenemos Hashlihu Oto, y aquí tenemos un Revía. ¿Ok? Entonces quiere decir que este versículo, este pedazo, ese trozo de versículo, está al inicio del versículo 22 de Génesis. Entonces, para que ustedes vean, ese es el uso, ese es el uso. Recuerden que esto es, vamos a hacer la división de división de unidades es lo más práctico, es lo más práctico que tenemos. Ahorita solamente estoy presentando relaciones entre acentos y acentos, entre acentos separadores y acentos unidores. Estamos viendo las relaciones entre ellos. No estamos viendo otra cosa. Es lo mismo que hemos visto. La división de versículos es lo más importante. Leer haciendo las pausas en ellos es lo más importante. Esto otro estamos viendo sus relaciones, nada más. Esto no lo voy a calificar, no vamos a hacer ejercicios con esto, solamente quiero que sepan cuál es la relación entre uno y otro. Más adelante, sí, ahorita no. Más adelante me refiero en nivel, en otros niveles más adelante, pero es cuando ya nos va a servir ya ver esos detalles minuciosamente. Segolta tiene uno o dos sirvientes, Munaj, ¿verdad? Entonces, uno o dos sirvientes, Munaj. Dime, Héctor. Sí, profe, ahí, ¿por qué dice Éxodo 19:8? Es que yo iba a poner un versículo, yo lo puse aquí para que me lo escribí para el yo del mañana, para poner el ejemplo aquí del versículo, ¿verdad? Ah, que iba a ser otro ejemplo. Es Ok, correcto. ok. Es que cuando yo voy leyendo el texto bíblico y veo eso, a veces hay acentos que son muy raros, que a veces aparecen 15 veces, aparecen 14 veces. Y entonces a lo largo de la lectura, cuando lo veo, inmediatamente recuerdo, mira, yo ocupaba un ejemplo para tal cosa allá en la página 145 de la gramática 1, entonces lo pongo ahí. Entonces lo apunto, lo anoto
Y cuando ya estoy haciendo la reparación o la actualización del capítulo, entonces ya lo pongo todo ahí, lo acomodo. Y entonces yo me lo anoté para, como decía, para el yo del mañana, hace escribirlo ahí. Ok. Dime, doña Heidi, Sí, profesor, el dulcecito que dijo el que creo Zarká, que es, el ¿cómo? Zarká, Zarká. Ah, es que hay uno que está acostadito que está así como ondita. Dijo que se escribía de dos maneras. ¿Cuáles me hice bolas? Ah, sí, ya se lo enseñó con mucho gusto. Ok. En algunas versiones el Zarká va a aparecer así, así. Es una S acostada, Mm. una S con sueño, ¿verdad? Y otras veces va a aparecer como la forma de dulce, como este otro que está aquí, Ah, que se llama Zarká. Ese se llama Zarká. Recuerden que no hemos visto todos los acentos. Hemos visto 8 de los acentos separadores y 8 acentos unidores, nada más. Los unidores, la ventaja, la virtud de los acentos unidores es que se pegan. Los separadores van a hacer el corte. Entonces, todos estos detalles que estamos viendo ahorita, eso solamente para que ustedes vean qué relaciones van a existir. No vamos a trabajar con esta relación nosotros todavía, pero vamos a trabajar en los cortes. Eso sí, en los cortes eso es lo que me interesa. Así que para que no se preocupen con esa parte, ¿ok? Entonces, el salshelet que ustedes ya saben, que es este acordeoncito que está aquí arriba, unido con esta rayita que está aquí al final, el que es, ambos son el salshelet, no solo uno, sino los dos. El salshelet reemplaza al segolta cuando este aparece en la primera palabra de un versículo. El Shalshelet es usado solo 7 veces. Por eso yo les decía a ustedes, ¿verdad? En la prosa aparece pocas veces. Entonces, las veces que aparece, entonces yo llego y lo pongo. Como Génesis 24:12, donde aquí está Bayomer, y aquí en Bayomer tenemos el Shalshelet. ¿Ven? Ahí está el Shalshelet. Es un acento separador, ¿no? Entonces, Bayomer, ¿qué podríamos poner en castellano? Y dijo, 2 puntos. Recuerden que el Shalshelet, que ese acordeoncito unido al pasec, a esta rayita. Entonces uno dice, ¿qué es un separador? Acento separador del grupo 2 es este, el Shalshelet. Entonces, en español podemos poner, y dijo, 2 puntos, Hashem Elohai Adoní, ¿verdad? Hashem, Dios de mi amo Abraham, de mi señor Abraham. Entonces ahí está introduciendo ¿cómo se llama esto en español? Ahorita no recuerdo, bueno, ahorita, ay, ¿cómo se llama? Bueno, está introduciendo una frase de Eliezer, el sirviente de Abraham. Entonces, el Shalshelet nos está diciendo, aquí podemos poner 2 puntos en castellano. Entonces, Bayomer, 2 puntos. Hashem, Elohei, Adoní, Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, ahí el Shalshelet nos va a ayudar. Ok, vamos a quedar aquí. Vamos a quedar aquí. Este otro ejercicio lo vamos a hacer la próxima semana. Entonces, creo que bastante. Preguntas hasta aquí, muchachos. Repasen esta parte, pero recuerden que lo que me interesa no es toda esta materia que vimos ahorita. Esa materia que vimos ahorita es solamente indicaciones para que ustedes vean cómo van a poder relacionarse acento con acento. Al final de este capítulo, vamos a ver cómo se hace exégesis de un texto con los acentos. Pero yo lo que ocupo es que reconozco los acentos de la tabla 14 y los acentos de la tabla 15. Lo que me interesa es que los reconozca. Eso sí me interesa mucho. Reconózcalo, apréndaselo. Acento de la tabla 14, acento de la tabla 15. Apréndanse los nombres, apréndanse las figuras. Eso sí me interesa mucho, porque sí, eso sí es muy útil. Ahorita vimos cómo se relacionan, qué relación hay entre acentos, ¿ok? Entonces, Vedrat Hashem, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, muchachos. Recuerden que eh, ya yo estoy recogiendo la platita, entonces me ayudan con eso. Muchas gracias a los que ya lo han enviado. Le agradezco mucho. Los que no lo han enviado, le voy a poner 2 veces más tarea. Entonces, ya saben. No se preocupen, no se preocupen. Nos vemos la próxima semana. Si hay preguntas, anótenlas. Las preguntas son muy importantes. Son muy importantes. Laila todo, Javerín.
תודה רבה. לילה Listo. טוב, מורי. תודה. לילה לילה טוב. טוב, תודה רבה. לילה טוב, חברים. לילה טוב, חברים.